Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para un viaje en el tiempo, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, va a despertar emociones. Como ya lo anticipa el título, vamos a desentrañar la historia, o más bien, el asterisco culebrón asterisco, de la bomba de Can Yaman y de Meth Özdemir. Sí, la asterisco bomba asterisco, esa declaración que hizo temblar los cimientos de las redes sociales y que todavía, a día de hoy, sigue generando debate y nostalgia. Para los que son nuevos en este canal, bienvenidos. Aquí amamos desentrañar los misterios del mundo del espectáculo, analizar los rumores más jugosos, y sobre todo, revivir esos momentos que nos hicieron vibrar, que nos dejaron con el corazón a mil y que nos hicieron creer en el amor, o en la magia de la televisión. Y hoy vamos a sumergirnos en la relación, o la asterisco no asterisco relación, según se mire, de dos estrellas que conquistaron el mundo entero con la exitosísima serie Erkénzicus, que en España, si mal no recuerdo, se tradujo como Pájaro Soñador. Una serie que nos regaló momentos inolvidables y que nos hizo suspirar como locos. Así que si eres fan de Can Yaman de Meth Özdemir, o simplemente adoras las historias de amor y drama con un toque de misterio, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje por los recuerdos, porque vamos a revivir ese momento crucial, analizar la famosa declaración que incendió las redes sociales, y por supuesto, echar un vistazo a lo que ha sido de sus vidas después de todo el revuelo mediático. Y antes de que empecemos con el chismecito que tanto nos gusta, por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Ya saben, para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento y para no perdernos ni un detalle de nuestras próximas investigaciones. Vamos a ello. Bueno, para ponerlos en contexto, vamos a recordar el fenómeno que fue Erkénzicus. La serie, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad y la moda, nos presentó a Sanem de Meth Özdemir, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Can Yaman, un fotógrafo de renombre, guapo y misterioso. La química entre ellos era innegable. Era de esas conexiones que traspasan la pantalla, que te hacen creer en el amor a primera vista, y que te enganchan desde el primer minuto. La historia de amor entre Sanem y Can, llena de malentendidos, secretos y pasión desbordante, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Y por supuesto, la línea entre la ficción y la realidad se hizo cada vez más difusa. Los rumores de romance entre Can Yaman y Meth Özdemir comenzaron a circular como la pólvora, alimentando la fantasía de los fans, que secretamente esperaban y anhelaban ver a esta pareja traspasar la pantalla. Y seamos honestos, muchísimos, lo deseábamos con toda nuestra alma. Las fotos filtradas, los vídeos detrás de cámaras, las miradas cómplices, los roces casuales, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos, que la chispa que veíamos en la serie se trasladaba a la vida real. La conexión era evidente, la complicidad palpable, y el deseo de que fueran pareja en la vida real, se apoderó de los corazones de los fans. La idea de que Sanem y Can, que se amaban tanto en la ficción, también pudieran amarse fuera de la pantalla, era algo irresistible para muchos. Y entonces llegó la famosa declaración. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijeron? ¿Qué palabras pronunciaron que hicieron que el mundo entero se detuviera por un instante, que las redes sociales colapsaran y que los fans enloquecieran? Para entenderlo completamente tenemos que retroceder en el tiempo hasta el final de la serie. Después de meses de especulaciones, rumores y el fervor inagotable de los fans, Can Yaman, en una entrevista que concedió, hizo una declaración que, aunque no fue una confesión directa de amor, sí que alimentó aún más las expectativas y encendió la llama de la esperanza. Can habló de su relación con Meth, de la complicidad que tenían, de los momentos inolvidables que compartieron durante la grabación de la serie, y sobre todo, de la intensidad de los sentimientos que experimentaron durante esa época tan especial. Dijo cosas como, Meth es una persona muy especial para mí, o vivimos momentos muy intensos juntos, y compartimos emociones muy fuertes. Estas frases, aunque no confirmaban explícitamente una relación amorosa, sí que dejaron entrever la profunda conexión que existía entre ellos. La forma en que Can hablaba, el brillo en sus ojos, la sinceridad con la que se expresaba, la admiración que sentía por Meth y el cariño que le profesaba, fueron suficientes para que los fans dieran por hecho que algo más, mucho más, estaba pasando entre ellos.
Por otro lado, Demet, en entrevistas posteriores, también alimentó las especulaciones. Aunque nunca confirmó explícitamente una relación amorosa con Khan, sus declaraciones siempre fueron ambiguas y dejaban la puerta abierta a la interpretación. Hablaba de la conexión única que tenían, de la magia que se producía entre ellos en el set, de la importancia que Khan tenía en su vida, y de la gran complicidad que los unía. Sus palabras eran como pequeños acertijos que los fans intentaban descifrar, buscando pistas y señales que confirmaran sus sospechas. La combinación de las declaraciones de ambos, sumada al seguimiento constante de los medios de comunicación, que estaban al acecho de cualquier indicio, y el ojo atento e incansable de los fans, que no se perdían ni un detalle, creó una tormenta perfecta. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de fotos editadas, de vídeos editados con música romántica, de memes, de teorías sobre lo que realmente estaba pasando entre ellos, y de análisis exhaustivos de cada palabra, cada gesto y cada mirada. Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron virales, y las discusiones y debates entre los fans eran constantes. Algunos creían firmemente que eran pareja, basándose en la química que veían en la pantalla y en las declaraciones ambiguas de ambos. Otros dudaban, argumentando que la conexión que veían era producto de su trabajo como actores y de la promoción de la serie. Y algunos simplemente querían que la historia de amor de la serie se hiciera realidad, soñando con un final feliz para sus ídolos. El fenómeno fue tal, que incluso afectó la trayectoria profesional de ambos actores. Las marcas de moda y belleza querían asociarse con ellos, los productores de cine y televisión querían contar con ellos para sus proyectos, y los fans querían saber más sobre sus vidas privadas y tener la oportunidad de conocerlos en persona. La presión mediática era enorme y la expectativa de que confirmaran su relación era constante, ya que la gente quería saber la verdad. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo continuó la historia de Can Yaman y Demet Özdemir después de que el final de Erkenci marcara un punto y aparte en sus carreras y en la vida de sus fans? Bueno, la respuesta, como les decía al principio, es agridulce. Con el tiempo y a medida que pasaban los meses, quedó claro que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no evolucionó hacia un romance formal. A pesar de las especulaciones, los rumores y el fervor de los fans, ambos tomaron caminos separados, aunque siempre mantuvieron un respeto mutuo y una relación cordial. Can Yaman se centró en su carrera, embarcándose en nuevos proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Participó en series como Dolunay, que también fue un éxito rotundo, By Yale, que aunque no tuvo el éxito esperado, demostró su versatilidad, y más recientemente protagonizó la serie italiana Viola come il mare, que le abrió las puertas al mercado internacional y le brindó una gran proyección. Ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, y ha sido reservado con sus relaciones sentimentales, protegiendo su intimidad y evitando los focos mediáticos. Siempre ha preferido que su trabajo hable por él y que su vida personal permanezca en un ámbito privado. Ha tenido algunas relaciones conocidas, pero nunca ha confirmado públicamente si han sido relaciones serias o simples romances. Demet Özdemir, por su parte, también continuó cosechando éxitos en su carrera. Protagonizó series como Doğduğun Kaderindir, que demostró su talento como actriz dramática, y Sadakatsiz, adaptación de la exitosa serie británica Dr. Foster, consolidando su posición como una de las actrices más queridas, respetadas y demandadas de Turquía. En cuanto a su vida personal, también ha mantenido una actitud discreta, aunque sí ha hecho pública alguna relación sentimental, como su matrimonio con Ozan Koç, un famoso cantante y actor turco que desafortunadamente llegó a su fin. A pesar de la tristeza que supuso el divorcio, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, centrada en su trabajo y en su felicidad personal. A pesar de que nunca confirmaron un romance, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre será recordada por los fans de Erkenci. Y es que la magia que compartieron en la pantalla, la complicidad que se veía en los detrás de cámaras, y la forma en que se referían el uno al otro, dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. La química que existía entre ellos era tan palpable que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de los espectadores. La declaración que hicieron, aunque no fue una confirmación explícita de amor, sirvió para alimentar la fantasía de los fans y para crear un vínculo especial entre ellos y la pareja. La gente se sintió parte de su historia, y la espera de que el amor de Sanem y Can se hiciera realidad en la vida real, se convirtió en una especie de ritual colectivo. Y aunque el romance no llegó a concretarse, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que a veces, la química y la conexión entre dos personas pueden ser tan intensas que traspasan la pantalla.
que tocan el corazón y que se quedan grabadas en la memoria. Y aunque el final no siempre es el que esperamos, la experiencia, la emoción y los recuerdos que quedan son inolvidables y valiosos. La historia de Can y de Med nos enseña que aunque el amor no siempre se materialice como esperamos, la experiencia de vivir una conexión intensa, de sentir la magia y de compartir momentos especiales con otra persona, es algo que siempre atesoraremos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que en el mundo del espectáculo a veces las historias de amor solo existen en la ficción. Pero también que la magia y la conexión entre dos personas pueden ser reales, y que a pesar de que el final no siempre es el que esperamos, la experiencia y los recuerdos que quedan son inolvidables y nos acompañan para siempre. ¿Y ahora, qué les pareció esta historia? ¿Les gustó recordar este momento? ¿Creen que realmente hubo algo más entre Can y Demet, o simplemente fue una cuestión de química profesional, y la expectación mediática magnificó la situación? ¿Les gustaría que hubieran estado juntos? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes de todo esto. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y haciéndolo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más contenido como este, y para que podamos seguir descubriendo juntos los misterios del mundo del espectáculo. Activen la campanita, ya saben, para no perderse nada, y para estar al día con todas nuestras investigaciones. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.